¿Qué le dices tú? O sea, ¿qué dices de esta ausencia del gobierno norteamericano para luchar por ti, por tu ciudadana norteamericana? Mire, han trabajado, siento que han trabajado poco, cierto, yo lo siento así también. Y sí les reprocho, sí les he reprochado que se han mostrado tibios con el gobierno mexicano. A veces creo yo que al leer el expediente que me fabricaron, porque me hicieron ver como un monstruo, a veces yo creo que tuvieron dudas, que ellos tuvieron alguna duda de que fuera verdad o no fuera verdad esto, porque si se lee ese expediente, o sea, a mí me pusieron de lo peor, no a mí exactamente, sino a la policía comunitaria. Este, a la policía comunitaria la criminalizaron y la acusan de cosas, de lo que más no pudieron, pero eso es falso. Tenemos testimonios de personas que estuvieron en reeducación, que cuando terminaron su reeducación ya no se quisieron ir a su casa, se integraron a la policía comunitaria porque les gustó el sistema de reeducación y se dieron cuenta que el sistema de reeducación sirve. Pero sí criminalizaron mucho a la policía comunitaria y la ponen de la manera más horrible que se puede imaginar. Entonces yo creo que esa es una parte, porque creo yo que en Estados Unidos se cree o se defiende mucho a los niños, a las mujeres. Entonces hablan de que estas niñas fueron maltratadas, de que estas niñas fueron, o sea, vendieron una imagen horrible. Entonces, como que la gente de momento se sacó de onda y se las creyó. Pero lo importante aquí es que de esos mismos pueblos donde se supone que hubo víctimas, de esos pueblos me están defendiendo. Claro. Esos pueblos están luchando para que nosotros salgamos. Y hay una cosa, Nestora, tu esposo ha sido increíblemente activo. José Luis ha estado en la ONU, ha Sí, no, acudido sí. a la CIDH, en fin, ha habido senadores y un representante del Congreso norteamericano ellos saben tu historia, Nestora. Entonces, no lo sé, pero bueno, es importante que tú digas esto y sí, cabe mucho un reproche, porque ya debían haber logrado, sobre todo porque tienen órganos de inteligencia muy capaces, muy Exactamente. extensos y no lo sé, probablemente peque de cínica, pero creo que ellos saben quién eres y que ellos saben perfectamente bien que no has cometido un solo delito. Yo no sé si ellos no quieren conflictuarse con México, o yo no sé qué está pasando, pero sí recrimino y sí reprocho a Estados Unidos por no actuar, porque para empezar violaron mis derechos, violaron mi proceso. El hecho de que esté apareciendo que me detuvo un policía ministerial cuando eso no fue cierto, cuando la puesta a disposición no la hace quien me detuvo, donde no aceptaron mi ciudadanía, donde no me permitieron pagarme un abogado, donde me aislaron luego, antes de que me agarraran, ya estaba el convenio con Gobernación para internarme en la cárcel de Tepic. Son tantas cosas, tantas violaciones. Y el Y no hubo aislamiento, orden de aprehensión no hubo tampoco. una orden de aprehensión, o sea, fue tanto, que tenía el director de seguridad pública, o perdón, de protección civil, pedir a gobernación mi encarcelamiento en Tepic. Yo creo, para empezar, mi auto de formal prisión lo dicta un juez incompetente, porque es aceptado. ¿Por qué un juez incompetente me declara el auto de formal prisión cuando no le competía? ¿No tenía jurisdicción? No tenía jurisdicción, sin estar yo presente. Claro. Yo lo primero que pedí es un representante de la embajada, porque yo sé mis derechos como ciudadana norteamericana y como pueblo, y como ser parte de un pueblo indígena, que también tiene que estar una persona de mi pueblo, de mi comunidad, a mi lado, junto con la embajada. Pero no me permitieron, lo que hizo, aventar mi pasaporte, mis papeles como norteamericana, que eso no me servía aquí. ¿Cuánto